comenzamos la ayudantía. Ya, bueno, un compañero en la última ayudantía pidió que le expliquemos un ejercicio que creo que se encuentra igual en las diapositivas, pero tal vez no está muy claro. Bueno, básicamente este es el ejercicio, ¿no? Me piden realizar el diagrama fasorial de un circuito para el cual tenemos esta configuración y tenemos estos valores, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que recordar una cosa, ¿no? Bueno, veamos la configuración del circuito. Bueno, ahí, ¿ya? Tenemos los nodos A, nodo B y nodo C, ¿verdad? Tenemos que cada nodo está a cierto potencial eléctrico, ¿no? Bueno, tenemos la impedancia Z1, que creo que la otra es la impedancia Z234. Listo. Tenemos que la impedancia Z1 tiene el voltaje VAB, ¿verdad? Porque esos son el voltaje de sus terminales, ¿ya? Que es la diferencia de potencial en este punto menos la diferencia de potencial en este punto. Listo. Luego tenemos que el voltaje en la impedancia Z234 es BBC, ¿no? La tensión entre B menos la tensión entre C, ¿no? BBC. Listo. Y que en conjunto, pues la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C me daría BAC, ¿no? No sé si ahí quedó claro. Pero básicamente lo que nos quiere decir esto es que la diferencia entre BAC es igual a el BAB más el BBC. ¿Ya? Básicamente es esto, que la suma, que el voltaje visto entre este terminal y este terminal es la suma de los voltajes en cada uno de los elementos que se encuentran en serie, ¿no? Hasta llegar acá. Básicamente es eso. Si lo ven en forma de potenciales eléctricos, a este le ponen BA, a este le ponen BB y a este le ponen BC, nos quedaría esto, por ejemplo. BAB nos quedaría la diferencia entre la tensión B sub A menos B sub B, ¿no? BBC nos quedaría la diferencia entre la tensión B sub B y B sub C, ¿sí? Entonces, BAC sabemos que es BAB más BBC, ¿no? Si nosotros reemplazamos estas expresiones de aquí arriba, nos quedaría BA menos BB más BB menos B sub C. Se va, y esto nos queda BA menos B sub C. Y concuerdan, ¿no? La diferencia de potencial entre el punto A menos el potencial en el punto C. ¿Sí? Básicamente es eso. Bueno, esto es muy importante cuando estamos trabajando con tensiones nodales y va a ser muy importante cuando ustedes entren a trabajar con circuitos trifásicos. De hecho, en esto es lo que se basan los circuitos trifásicos. Bueno, entonces, ahora, lo que me piden es graficar los fasores, ¿no? Olvídense ahorita de la referencia. Primero vamos a graficar los fasores como tal, como están ahí, ¿no? Primero vamos a graficar el fasor BAB, ¿ya? Sabemos que tiene una magnitud de 68.70 a un ángulo de 24.78 grados. Entonces vamos a graficar aquí, simplemente trazamos una recta que va a ser el fasor, que en magnitud de esta recta blanca tenga 68.70 unidades. ¿Ya? Entonces, esta de aquí va a ser 68.70. ¿Ya? O sea, la distancia que es de aquí hasta acá. ¿Ya? Y el ángulo que va a formar esta recta con la horizontal va a ser el ángulo que tiene este fasor. 24.78 grados. ¿Sí? Ahora, vamos a graficar el fasor de corriente, que es este azul. ¿Ya? Como tiene el mismo ángulo que el fasor BAB, ¿ya? Como tienen el mismo ángulo, van a estar en fase, no va a estar uno encima del otro, ¿ya? Entonces aquí estaría el mismo ángulo, ¿verdad? Para el fasor corriente, y aquí estaría su magnitud, que es de 6,87, ¿ya? 6,87 del fasor I, ¿ya? Y ya tenemos graficados el voltaje y la corriente, ¿no? Voy a borrarles estos valores para poner simplemente la magnitud, ¿no? Esta es la magnitud de BAB, y esta sería la magnitud de I. Y tienen el mismo ángulo ambos fasores.
Listo, para el fasor BBC, lo que tenemos es que tiene una magnitud de 47.35 grados y un ángulo de menos 37.46 grados. Entonces el fasor BBC estaría por acá, ¿verdad? Porque tenemos que trazar menos 37.46 grados, ¿no? Cuando el ángulo es negativo, significa que lo medimos desde el eje positivo, desde el eje horizontal, hacia en sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? Cuando el ángulo es positivo, es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso aquí lo medimos hacia arriba. Cambio acá hacia abajo porque el ángulo es negativo. Bueno, y básicamente este sería el fasor BBC. ¿Sí? Así se realiza el diagrama fasorial. Ahora, si nosotros queremos la tensión E, que por si acaso la tensión E no es nada más que el BAC, ¿no? Es la suma. ¿Sí? La tensión, la suma entre las dos. Por si acaso. ¿Ya? Esa tensión E la podríamos obtener pues realizando la suma vectorial, ¿no? Básicamente, este es el fasor BAB y este es el fasor BBC. ¿Ya? La suma sería esto de aquí. Esta sería la suma. ¿Se acuerdan que ustedes en física vieron esto de que aquí se podría volver a ponerlo, o sea, se volvió a poner este de aquí, acá, y este de aquí acá, y se hacía un paralelepípedo, ¿no? Y pues ahí ustedes trazaban una recta de aquí hasta acá, y esa era la suma, ¿ya? Y esta sería la suma, ¿no? Básicamente la suma estaría aquí, en el eje horizontal, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí? Ahora, ¿por qué este diagrama fasorial que tenemos aquí no es el mismo que tenemos acá? Bueno, fácil, porque en ese diagrama fasorial me dicen que tome a esta corriente I, este fasor corriente I como referencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que antes de graficar, yo a todos los fasores, le voy a restar el ángulo que tiene la corriente I. ¿Ya? Incluso a ella misma, su ángulo ahora va a ser 0 grados. El ángulo de este ahora va a ser 0 grados porque le voy a restar este de aquí. El ángulo de este ahora va a ser, bueno, vamos a ponerlo aquí. El nuevo fasor corriente I va a ser 6.87 a 0 grados. ¿Sí? El BAB ahora va a ser 68.7 a 0 grados porque tiene el mismo 24.78. El BBC va a ser 47.35 a un ángulo de, a ver, él tiene menos 37.46 y tengo que restarle los 24.78 grados que tiene el fasor corriente I, que es mi referencia, ¿no? Esto me va a quedar, me da un segundo. Menos 62.24, ¿ya? Eso me quedaría 47.35 a un ángulo de menos 62.24 grados. ¿Ya? Y bueno, el fasor E no le vamos a parar bola porque, pues, bueno, si lo quieren dibujar, este fasor E, aquí me dicen que es 100 a 0 grados. ¿Ya? Entonces el fasor E es 100 a un ángulo de 0 grados menos 24.78 grados, ¿no? Y esto me daría 100 a menos 24.78 grados. ¿Ya? Básicamente es eso. Y así que en esta nueva configuración voy a dibujar el diagrama fasorial de nuevo. ¿Ya? Una vez que dibuje el diagrama fasorial, voy a notar que este fasor de corriente, que es la referencia, ahora me va a quedar directamente sobre el eje horizontal. Eso quiere decir que ese fasor es la referencia. Cuando te dicen un fasor es la referencia, es porque ese fasor está sobre el eje horizontal y todos los demás fasores se van a desplazar, ¿ya? En el sentido que les vas a tener que restar a su ángulo. Les tienes que restar y ahora te van a quedar pues desplazados de otra forma, ¿no? Aquí podemos ver que está el fasor I, en la referencia, ¿verdad? La corriente en la referencia, aquí, a 0 grados. El voltaje VAB, que tenía la misma fase, también va a estar a 0 grados. Y pues vamos a ver que ahora el fasor E, o sea, la suma, va a tener ahora un ángulo de menos 24.78 grados, que es este ángulo de aquí. Y el fasor BBC ahora va a tener un ángulo más grande, negativo, pero más grande, que es de menos 62.24, que es este ángulo alfa que está aquí. ¿Ya?
y así se realiza el diagrama fasorial. No es nada complicado, solo es fijarse cuál es la magnitud y cuál es el ángulo. También lo pueden hacer con las componentes, nos sacan las componentes real y la componente imaginaria de ese fasor y lo unen, ¿no? Hacen los puntitos aquí y hasta aquí llega la flecha. Entonces hasta aquí unen el fasor. No sé si hasta ahí quedó claro. Pero básicamente así se hace, es como graficar un vector, nada más. No era nada muy complicado. Solo era pues tener cuidado y tener consideración pues con los nodos que hay. Eso era lo que quería explicar el compañero. Me parece que no sé si habrá alguna duda. Me imagino que no. Vamos a ver ahora este otro ejemplo que también lo pidió el compañero. Ya, en este ejemplo, pues él decía que pues algo no queda claro. Entonces, pues me dicen que en el diagrama fasorial que se muestra ahí, me están dando el voltaje y la corriente total para un conjunto de cargas. ¿Qué quiere decir un conjunto de cargas? Bueno, me están diciendo, bueno, tú tienes 3 carguitas conectadas en serie, ¿ya? Esta es mi carguita 1, carguita 2, y la tercera carga es un inductor, ¿ya? Un inductor real, ideal, ¿ya? Esto va a ser Z1 y esto va a ser Z2, ¿ya? Bueno, tienes 3 componentes, no sabemos si son resistores, capacitores, inductores, no sabemos, ¿ya? Sabemos que el inductor tiene una inductancia de 0.02 henrios. Si les dicen autoinducción, es lo mismo que la inductancia, ¿no? Ya luego vamos a ver cuando tenemos que distinguirlas entre autoinductancia e inductancia mutua. Eso lo vemos después, no se preocupen. ¿Ya? Me dicen que el circuito está trabajando a una frecuencia angular de 500 radianes por segundo. Radianes por segundo. Chévere. Ahora, me dicen que me dan los fasores de voltaje y corriente para toda la carga en conjunto. Es decir, que este fasor voltaje es el voltaje entre los 3 elementos, desde aquí hasta acá. Ese es el fasor voltaje que me están dando. ¿Y a qué es igual? Me dicen que la magnitud es 250, entonces va a ser 250 y el ángulo es 45 grados, pero medido respecto al eje o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Porque este es el eje horizontal y está medido en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces ese ángulo tengo que ponerlo negativo acá, ¿no? Menos 45 grados. Ahora, también me dan cuál es el dato de la corriente. La corriente es esta que está aquí, ¿ya? Que pues básicamente es una corriente de 7.91 amperios, ¿verdad? La magnitud a un ángulo de 63.5 grados, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, sería 63 más los 180 que están aquí, ¿no? ¿Sí? Porque el ángulo se mide respecto al eje horizontal, ¿no? Entonces, para aquí tendríamos que sumarle 180 grados. Y ahí ya tendríamos el circuito con los valores de corriente y los valores de voltaje, ¿ya? Me piden encontrar cuánto vale Z1 y Z2 o cuánto valen los componentes que están aquí. Bueno, ¿cómo yo los determinaría? Bueno, yo tengo el voltaje y tengo la corriente. Yo sé que la corriente es 7.91, perdón, 7.91 a un ángulo de, esto es 243, si no me equivoco, 243.5 grados, ¿no? Amperios. Listo. Ahora, tengo esta inductancia y tengo la frecuencia angular. ¿Qué puedo sacar con ello? La reactancia inductiva de este inductor, ¿no? El JXL. Donde yo sé que el JXL no es nada más que el J multiplicado por la frecuencia angular multiplicado por la inductancia. Entonces sería J multiplicado por 500 radianes por segundo multiplicado por 0.02, que es la inductancia. ¿Ya? Esto me va a dar 10. 10, ¿ya? 10 ohmios, perdón, J 10 ohmios, ¿sí? Ya le estoy poniendo lo que estoy aquí, que indica que es un número complejo, ¿no? Entonces aquí ya no tendríamos que poner esto, simplemente ponemos J 10 ohmios para tener el circuito en el dominio de la frecuencia. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno,
Si yo tengo la corriente que se desplaza a través de estas tres carguitas, yo puedo sacar cuánto vale el voltaje del inductor, ¿verdad? Simplemente sería el voltaje del inductor es igual a la corriente que pasa a través de él multiplicado por su reactancia inductiva, que es J10 ohms. ¿Ya? Entonces, pues básicamente sería BL igual a su corriente, que es 7.91 a un ángulo de 243.5 grados, 243.5 grados, multiplicado por J10, que sabemos que lo podemos poner como 10 a 90 grados, ¿no? De aquí pues se multiplican las magnitudes y los ángulos se suman, ¿no? Esto me daría entonces 79.1 a un ángulo de 314. Perdón, estoy diciendo tonterías, disculpen. 333, si no me equivoco. A ver, 243.5 más 90. Sí, 333.5. Sí. 333.5 grados. Se suman los ángulos nada más. Y esto es el voltaje del inductor. ¿Para qué yo quiero el voltaje del inductor? Pues fácil, ¿ya? Yo sé que estas dos cargas en conjunto tienen un voltaje B, qué sé yo, Bx, ¿no? ¿Ya? Y yo sé que el voltaje total para las tres carguitas es el voltaje B que yo he medido aquí. Por lo tanto, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de las tres carguitas, que sería el voltaje Bx más el voltaje del inductor, ¿no? Eso es una propiedad de los elementos que están en serie. Por lo tanto, de aquí yo podría despejar el voltaje de las carguitas que no conozco, restándole al voltaje total el voltaje del inductor. ¿Sí? Entonces, esto me daría 250 a menos 45 grados menos este voltaje de aquí, que es 79.1 a un ángulo de 33.5 grados, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos restar estos fasores? Pues tenemos que llevarlo a forma rectangular, ¿verdad? Entonces, la forma rectangular del primer fasor sería 250, ¿verdad? Por el coseno del ángulo que tiene aquí, menos 45. ¿Ya? Y la forma rectangular, y la parte imaginaria sería J, la magnitud, 250, por el seno del ángulo que tiene aquí, que es menos 45 grados. Para el siguiente, tendríamos menos, ahora tenemos que llevar este fasor a forma rectangular, que sería la magnitud, 79.1, por el coseno del ángulo que tiene ahí, 333.5, y la parte imaginaria sería J, la magnitud, 79.1, por el seno del ángulo que tiene aquí, ¿no? 333.5 grados. Y básicamente ahí ya tendríamos la forma compleja de cada uno de los fasores. ¿Por qué razón necesitamos llevarlo a la forma compleja? Porque así es más fácil trabajarlo, ¿no? La suma. No sé si hay alguna duda, pero bueno, si hay alguna duda me avisan, ¿no? Tendríamos este Bx y tendríamos pues 176.78 en la parte real, y en la parte imaginaria me quedaría menos J, ¿verdad? Obviamente si el ángulo es menos 45 me tiene que quedar negativa la parte imaginaria, ¿no? Menos 176.78, ¿no? Me tiene que quedar lo mismo pero negativo, porque es 45 grados, ¿no? En el de aquí me quedaría menos, la parte, a ver, sería 79.1 multiplicado por coseno, 363.5. Entonces aquí me quedaría 70.78, 9308. ¿Ya? Y la parte imaginaria me quedaría esto multiplicado por seno. Me quedaría menos 35. Menos J, 35.29. ¿Ya? Aquí si quieren borrémosle unos cuantos decimales. Dejémoslo hasta ahí, 3 decimales. Ya, para no complicar. Y ahora simplemente tendría que restar, ¿verdad? Parte real, le resto la parte real.
Y a la parte imaginaria le resto la parte imaginaria, ¿no? 176.78 menos 70.78. Bueno, 79. A ver, déjeme ver cuánto sale. 176.78 menos 70.789. 105.991. Entonces la parte real me quedaría 105.991. ¿Ya? La parte imaginaria es negativa y la parte imaginaria de acá también es negativa, pero por el signo menos que está multiplicando, esta se va a hacer positiva, ¿no? Entonces se van a terminar restando. Me quedaría pues más J, 176, perdón, J menos 176.78, el negativo de este, y este de aquí me va a quedar positivo, ¿no? 35.29. ¿Ya? Esa sería la parte imaginaria. Finalmente, el Bx me quedaría, pues la parte real me quedaría 105.991 y la parte imaginaria me quedaría menos 176.78 más 35.29. Me quedaría menos 141.49, ¿no? Menos J, 141.49 voltios. Y ya tendría el voltaje Bx. ¿Para qué me sirve este voltaje Bx? Bueno, yo tengo el voltaje Bx en conjunto de las dos carguitas, que incluso las dos carguitas las podría ver como si fuesen una sola, ¿no? Las podría agrupar porque están en serie. Se las podría agrupar como si fuesen una sola Z, una sola impedancia, ¿ya? Que las represente las dos, ¿ya? Entonces voy a ponerle aquí una sola impedancia, ¿sí? Entonces yo ya tengo la corriente que pasa a través de esa impedancia. Me falta la impedancia, ¿no? Tengo la corriente, que es la corriente I total, y tengo el voltaje de esa impedancia, que es Bx, ¿ya? Por ley de Ohm, yo sé que Bx, ese voltaje Bx, no es nada más que esa impedancia multiplicada por ese fasor de corriente. Entonces, de ahí yo podría despejar que esa impedancia es el fasor Bx partido el fasor de corriente, ¿sí? Este fasor Bx vamos a llevarlo a la forma de magnitud de ángulo, ¿no? Para poder dividir más rápido. La forma de magnitud de ángulo me quedaría la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado para sacarle la magnitud al cuadrado, ¿ya? Y el ángulo, ¿a qué sería igual? A la tangente inversa de la parte imaginaria, que con signo y todo, que es menos 141.49, sobre la parte real, que es 105.991, ¿no? Pues básicamente esto de aquí nos quedaría, me dan un segundo para sacarlo. Ya, esto de aquí me quedaría 176.78663. Bueno, 79, 176.79, ¿ya? A un ángulo de, bueno, sería la tangente inversa de menos 141.49 partido 105.991. Me quedaría un ángulo de menos 53.16 grados. Entonces aquí sería menos 53.16 grados. ¿Ya? Voltios. Ahora, listo. Ahora yo tendría que reemplazar nada más. Este fasor voltaje es 176.79, lo que acabo de sacar, a un ángulo de menos 53.16 grados. Y este fasor de corriente no es nada más que, ¿dónde está? 271, perdón, 7.91. 7.91 a un ángulo de 243.5 grados. ¿Sí? Realizo la división y esto me daría cuánto vale la impedancia, ¿no? Y esa impedancia la puedo llevar a una parte real, ¿verdad? Una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Si yo descompongo esa impedancia, la parte real me daría la resistencia de ahí y la parte imaginaria la reactancia, ¿no? Tanto inductiva o capacitiva, dependiendo del signo.
Si la parte real por ahí me llegase a salir positiva, podría ser porque estamos tratando con algún tipo de fuente, ¿no? Ya, no se asusten si le sale positiva, ¿no? Es porque puede ser porque estamos tratando con alguna fuente. Bueno, no sé si hasta ahí habrá alguna duda. Pero pues en este caso vamos a sacar cuánto vale, ¿no? Vamos a sacarlo y esto vale 10.03, la parte real, y la parte imaginaria, me dan un segundo para sacarla, 19.97, ¿ya? Positivo. J 19.97 ohmios, ¿ya? Entonces ya de aquí con esta respuesta podríamos inferir. Si la parte real es positiva, bueno, estamos hablando de una resistencia de 10.03 ohms. Y si la parte imaginaria es positiva, estamos hablando de una reactancia inductiva y por lo tanto estamos hablando de un inductor, ¿no? Si esto me hubiese dado negativo, fuese un capacitor. Y ya, básicamente así se resuelve este ejercicio. No sé si habrá alguna duda respecto a eso. Imagino que no. Bueno, ahora, antes de continuar, bueno, vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Este de aquí es muy sencillo, en realidad. Quería que lo tengan en cuenta para que pues apliquen nada más transformación de fuentes. Y también vamos a ver una cosa. Me dan un segundo. Ok. Bueno, ya tenemos este ejercicio y me dicen que la función de voltaje del generador tiene esta expresión y que utilice transformación de fuentes para hallar la corriente I sub A, que es la corriente a través de este ramal. ¿Ya? Ahora, a simple vista yo sé que no debo aplicar superposición, que no hace falta, porque si ya me dan el circuito en el dominio de la frecuencia, que es prácticamente como me lo están dando, porque pues, los inductores ya son reactancias inductivas y los capacitores ya son reactancias capacitivas. Y es más, esta fuente ya está en la forma compleja, ¿verdad? Ya está en un fasor. Si me lo dan así, quiere decir que las dos fuentes están trabajando a la misma frecuencia, ya a la misma frecuencia angular, que es 800 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces ya no tengo que aplicar superposición porque no es obligatorio. ¿Que podría hacerlo? Sí, claro, pero no hace falta. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es, pues, básicamente aplicar una transformación de fuente. Pero primero, me da un segundo. Ahora sí, disculpen la interrupción. Ya. Aquí notamos que todo está en el dominio de la frecuencia, excepto el voltaje del generador, que me lo están dando como una función en el dominio del tiempo, perdón, porque es una función que depende del tiempo. ¿Ya? Pero me lo están dando de la misma forma en la que, pues, ya lo hemos visto antes, ¿no? La amplitud de la onda multiplicado por el coseno de 800, ¿verdad? El omega t más 67.01 grados, ¿ya? Esto es voltios. Ya, y recordemos cómo era la transformación fasorial. Para una señal S, ¿verdad? Dependiente del tiempo, que tenía una amplitud, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ya, una S sub m, ¿ya? Una amplitud que es una constante, S sub m, multiplicado por el coseno de omega t más teta sub s, ¿ya? La transformación fasorial al dominio de la frecuencia, ¿ya? Me daría la misma amplitud, un fasor S con la misma amplitud, S sub m, y el ángulo del fasor sería el teta sub s que está aquí, ¿ya? Recordemos la transformación fasorial. Esta transformación fasorial va a cambiar en un momento porque vamos a ya entrar al tema de potencia, que creo que ya lo tocaron en teoría. No sé si ya lo habrán tocado, pero pues si no me avisan para no hacer la introducción a ese tema, ¿ya? Pero básicamente hasta ahora la transformación fasorial que teníamos era eso, ¿no? Tomábamos la amplitud de la onda y esa era la amplitud del fasor. Tomábamos el ángulo de desfase y ese era el ángulo del fasor. ¿Sí? Y esa era la famosa transformación fasorial de la que hablábamos.
Entonces vamos a hacer la transformación fasorial en esta señal de voltaje. ¿Qué me quedaría? Un fasor voltaje V sub G. La amplitud de ese fasor me quedaría 358.47 a un ángulo de 67.01 grados. Voltios. ¿Ya? Y esa sería la transformación fasorial. Ya tendríamos todas las componentes en el dominio de la frecuencia. Vamos a redibujar rápidamente el circuito. Ya. Me parece que había un resistor, sí, de 5 ohmios. Aquí vamos a tener un resistor de 50 ohmios. Aquí vamos a tener un inductor, un segundo, un inductor de 150J. 150J o J150, como ustedes lo quieran poner, como se les haga más conveniente. Aquí tendríamos un nodito. Bueno, otro nodito, el mismo nodito, ¿no? Aquí tendríamos otro resistor que es de 120J, perdón, 120, y un capacitor, ¿no? Que es menos 40J. Menos 40J o menos J40, como lo quieran ver. ¿Ya? Y aquí me dan una fuente de corriente que ya me la están dando en forma compleja su corriente, pero yo la puedo llevar a forma, a la forma, magnitud ángulo, la forma polar, ¿no? 6 más J 3.5. ¿Qué pasaría, amperios, ¿no? ¿Qué pasaría si yo la quisiese en forma polar? Bueno, le saco la magnitud y le saco el ángulo. Yo sé que la magnitud de este fasor corriente es la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿verdad? Y el ángulo es la tangente inversa. El ángulo es la tangente inversa de su parte imaginaria, que es 3.5, con todo y signo, sobre su parte real. ¿Ya? Lo que sucede es que aquí, en realidad, todavía no me sirve a mí tenerlo en forma magnitud ángulo. Ya van a ver por qué. ¿Ya? Me dan un segundo, chicos. Eh, ya. Me dan un minutito y ya continuamos con el ejercicio. Igual, hasta eso, si tienen alguna duda, estoy aquí para escucharlos, ¿no? Ok, disculpen la interrupción. Ahora sí continuamos. Bueno, como les decía, aquí no es conveniente todavía llevar esto a la forma magnitud ángulo, porque en realidad vamos a tener que realizar por ahí una suma con esta corriente. Y sabemos que para sumar fasores, la mejor forma es tenerlos en la forma compleja o la forma rectangular, que es con parte real y con parte imaginaria, ¿no? Entonces todavía no lo llevemos a forma magnitud ángulo, que lo podríamos hacer, ¿no? Esta es la magnitud del fasor, recordemos, esta sería la magnitud de ese fasor corriente y este sería el ángulo de ese fasor corriente, así lo determinamos, ¿no? Recuerden que todo esto viene del famoso triángulo, ¿no? De la forma en la que se representa en el plano complejo. Pero pues yo no trabajo mucho con ese triángulo, por eso es que verán que no lo utilizo mucho, ¿no? Lo mismo con el triángulo de potencias que vamos a ver después. En realidad yo no lo uso mucho porque pues me baso más en las fórmulas. Pero bueno. Eh, igual vamos a tener que verlo porque pues en sus prácticas, su segunda práctica de este parcial, creo que lo van a utilizar si es que no es en la primera. ¿Ya? Entonces,
El fasor de voltaje pues sería 358.47 a un ángulo de 67.01 grados voltios, ¿no? Ahora, ese fasor voltaje, perdón, esta fuente de voltaje de aquí, ¿cómo se encuentra conectada respecto a esta impedancia resistiva o a este resistor? En serie, ¿no? Y esta es la misma forma que teníamos en circuitos de corriente continua, ¿verdad? Que teníamos un resistor en serie con una fuente de voltaje, ¿no? Solo que ahora es una fuente alterna. Esto se podría transformar en una fuente de corriente alterna en paralelo con este resistor o con esta impedancia, ¿no? No necesariamente tiene que ser un resistor, puede ser un inductor, un capacitor o un conjunto. Un resistor en serie con un inductor, un resistor en serie con un capacitor y así. Bueno, pues sabemos que podemos transformarla. Entonces vamos a transformarla. Vamos a realizar la transformación de la fuente. Y sabemos que eso ahí me va a quedar, si me permiten, voy a copiar el circuito. Ahí. Ok. Ya vamos a hacer la transformación. Un segundo. Ahí. Ya. Vamos a redibujar el circuito. Bueno, redibujar entre comillas. Y sabemos que ya no voy a tener este fasor de voltaje, ¿no? Ya no voy a tener nada de este ramal. Todo eso ahí desaparece. Todo ese ramal en serie. Lo que voy a tener ahora es un ramal, son dos ramales, ¿no? En paralelo. El primer ramal va a tener la misma impedancia que antes estaba en serie, que es un resistor. Entonces vamos a tener una resistencia en paralelo de 5 ohms. ¿Ya? Y el segundo ramal va a tener ahora la fuente de corriente en la que yo transformé a esa fuente de voltaje. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿a qué va a ser igual esta corriente de la fuente? Vamos a llamarla I sub F. ¿Ya? Esta corriente de la fuente, I sub F, como viene de la transformación de esta fuente con este resistor, sería el voltaje de esta fuente, que es 358.47, a un ángulo de 67.01 grados, dividido para la impedancia que está en serie, o en este caso solo una resistencia, ya que la podemos poner como 5 o 5 a 0 grados, ¿no? Porque solo tiene parte real. Ahora, ¿cómo se hacía la división de fasores? Bueno, se dividen las magnitudes, que es 358.47 dividido para 5. 0.47 dividido para 5. Y esto me daría 71.694. ¿Ya? Y los ángulos se restan. El ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Como el ángulo de abajo es 0 grados, me queda el mismo ángulo que estaba arriba, ¿no? ¿Ya? Básicamente es eso. Y aquí ya tendríamos cuánto vale el fasor corriente. Ahora, yo no lo quiero así en forma, en forma polar, en forma magnitud-ángulo. Lo quiero en forma rectangular. Vamos a sacarlo en forma rectangular. Entonces sería la parte real, 71.694, multiplicada por el coseno de 67.01 para la parte real. Ya, esto es la parte real. Y la parte imaginaria sería, bueno, más J, que representa la parte imaginaria, la misma magnitud, 71.694, y multiplicada ahora por el seno del ángulo, 67.01 grados. ¿Ya? Y ya tenemos la parte imaginaria. Vamos a reemplazar estos valores y me va a quedar 61.694 por coseno de 67.01. Me va a quedar 28, la parte real. Bueno, 28.001, pero 28. ¿Ya? Y la parte imaginaria me va a quedar 66 aproximadamente. ¿Ya? Vamos a redondearlo. 66. 66J. ¿Ya? Entonces ahora ya tengo en forma compleja este fasor I sub F y lo voy a reemplazar aquí. Me quedaría pues 28 más 66J, ¿no? 66J amperios. ¿Ya? Recordando que la corriente que yo quiero era la corriente I sub A, que está aquí. Fasor corriente I sub A. Ahora, notamos
que tenemos dos fuentes de corriente en paralelo. ¿Sí? Dos fuentes de corriente en paralelo. ¿Qué sucedía con las fuentes de corriente en paralelo? Se sumaban sus corrientes. Pero en este caso, como se encuentran en antiparalelo, ¿por qué digo que se encuentran en antiparalelo? Porque la flechita de una está apuntando hacia arriba y la flechita de la otra está apuntando hacia abajo, ¿ya? Como se encuentran en antiparalelo, tengo que restarlas en realidad, ¿ya? La corriente de esta fuente le voy a restar la corriente de la de acá, que es más chiquita, ¿ya? Y a la fuente de corriente resultante la voy a poner en el sentido de la que estaba positiva, que es la de acá, ¿no? La que apunta hacia arriba. Entonces, esta fuente de corriente de aquí me quedaría la resta entre 28, perdón, más 66J, menos la fuente de corriente que está acá, que es 6 más 3.5J. ¿Sí? Esto me va a dar 22, ¿verdad? 6, 28 menos 6, 22. 66J menos 3.5, esto me daría 62.5 si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, creo que no hay ninguna duda respecto a eso. Si la hay, me avisan. Y ya tendría la fuente resultante. Ok, bueno, ahora vamos a redibujar el circuito. Ya no tengo que dibujar dos fuentes, ahora solo una. Tendría una fuente de 5 ohmios, perdón, un resistor de 5 ohmios. Acá tendría la impedancia, ¿verdad? De hecho, esto de aquí, estos dos elementos que están aquí, el resistor y el inductor, están en serie, ¿verdad? Entonces yo puedo sumar sus impedancias y poner una sola. Entonces voy a poner aquí una sola impedancia en serie, que pues al sumarla me quedaría 50 más 150J, ¿no? Que es la impedancia de aquí, en conjunto de este ramal. Ya, para no tener dos impedancias, ¿no? Simplemente es por eso. Y acá yo tendría también una sola impedancia. Voy a sumar la impedancia del resistor y la impedancia del capacitor. Que me quedaría pues 120 menos 40J. ¿Ya? Y ahí, ¿qué tengo? Ya tengo la forma pues predilecta para un divisor de corrientes, ¿no? El divisor de corriente, recuerden, son varias impedancias en paralelo y una fuente de corriente que le va a proporcionar la corriente que se va a dividir para cada una de esas impedancias, ¿no? Esta corriente de aquí llega a este punto y se parte para cada una de ellas. Bueno, si yo quiero encontrar la corriente de este elemento, que justo es la I sub A que yo quiero, sería la corriente de la fuente, que es 22, perdón, más 62.5J, multiplicado por, bueno, si yo quiero la corriente en este elemento, multiplico 1 sobre su impedancia, ¿no? 50 más 150J, ¿ya? Dividido, y todo esto lo divido, para la suma de los 1 sobre de las tres impedancias en paralelo. Sería 1 sobre 5 más 1 sobre la impedancia a la que le quiero sacar la corriente. ¿Ya? Más 1 sobre 120 menos 40J. ¿Ya? Ahora, si ustedes resuelven esta expresión de aquí, les tiene que quedar la respuesta que está aquí arriba. ¿Ya? Si no hay ningún error, les tiene que quedar la respuesta que está aquí arriba, que es 2 a 0 grados. ¿Ya? No sé si me dé el chance de abrir MATLAB para poder explicarlo, para poder sacarlo si ustedes desean, pero pues básicamente es eso, ¿no? Les va a salir el 2. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? ¿Algo no quedó claro? ¿Algo no entendieron? No. Bueno, por ahí tal vez hay algo que les dieron en las diapositivas, pero que no se aplicó mucho, que es lo de el teorema de Millman. Pero eso, pues básicamente son los métodos de reducción que hemos utilizado hasta ahora, ¿ya? Por eso, pues no se lo hace tal cual.
Bueno, entonces, prácticamente es eso, ¿no? Ahora, bueno, no sé si habrán visto ya habrán visto por lo menos la introducción a potencia en circuitos de corriente alterna. ¿Alguien me puede confirmar si ya lo vieron? Bueno, no sé si ya lo habrán visto, pero vamos a hacer la introducción porque pues me imagino que ya están ahí, ¿no? Bueno, igual vamos a seguir viendo este tipo de circuitos, no se preocupen, solo va a cambiar una cosa en la transformación fasorial. Bueno, vamos a hacer la introducción a circuitos de corriente alterna. Perdón, a potencia en circuitos de corriente alterna. Hagámoslo aquí. La pizarra está vacía. Ahora, ¿qué pasa con los circuitos de corriente alterna? A ver, ¿qué pasa cuando yo quiero determinar una potencia? Vamos a suponer un circuito sencillo. Por ejemplo, un circuito con una fuente de voltaje VT, en el que yo tengo, pues, tengo problemas esa pizarra de... Ya, un circuito con una fuente de voltaje VDT, ya, en el que yo tengo conectada una impedancia o una carguita Z, ¿no? Y yo tengo y en este circuito, pues en esta mallita se forma una corriente IDT, ¿no? Donde pues sabemos que el voltaje VDT tiene la forma, ¿verdad? La expresión de la onda es la amplitud de voltaje por el coseno del omega por T más el teta sub V, ¿no? Entre fase de voltaje. Y la corriente I de T es igual a la corriente I sub M por el coseno del omega T más el desfase de corriente. ¿Ya? Entonces, la potencia instantánea sería nada más pues que el producto entre el voltaje multiplicada por la corriente. ¿Ya? Y si ustedes pues multiplican estos dos, les va a quedar pues Bm por Im multiplicado por estos cosenos, ¿no? Pero si ustedes desarrollan un poquito más esta expresión, van a llegar a algo así, algo parecido a esto, ¿no? Van a llegar a esta expresión. Bm por Im sobre 2 multiplicado por el coseno del ángulo, de la diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, ¿ya? Más ese mismo valor, Bm por Im sobre 2 multiplicado por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, pero aquí multiplicado por el coseno de 2 omega por T. ¿Ya? Y acá tendríamos el Bm, y aquí tendríamos al final restando Bm por Im sobre 2 por el seno de la diferencia entre los ángulos del voltaje y la corriente. ¿Ya? Y esto multiplicado por el seno de 2 omega T. ¿Ya? A esta expresión que está aquí se la conoce como potencia instantánea. Es un poquito extensa, ¿verdad? Pero pues no es muy complicada en realidad. De hecho, ya la vamos a resumir un poquito más, ¿ya? Al realizar la multiplicación entre estos dos y pues expandirlo un poquito, ya les va a quedar algo parecido a esto. ¿De dónde podemos determinar ciertas cosas? Podemos empezar a darle nombre a ciertas constantes, ¿ya? Si se dan cuenta, este valor que está aquí es constante, ¿verdad? Porque no depende del tiempo. Y se repite acá ese mismo valor. Entonces vamos a darle un nombre. Ese valor aquí se va a conocer como potencia promedio o potencia activa, ¿ya? Y va a ser igual al producto entre el voltaje
la amplitud de voltaje sobre la amplitud de corriente, por la amplitud de corriente, perdón, dividido para 2 por el coseno de teta B menos teta I. ¿Ya? Y pues básicamente esto sería esa constante, ¿no? Ya vamos a analizar a profundidad esta expresión de aquí para sacar unas cuantas cosas. Ahora, para la expresión que está acá, la vamos a sacar y la vamos a llamar potencia reactiva, que se va a representar con la letra Q. ¿Ya? Ya vamos a ver a qué se trata. Ya, y eso va a ser igual al BM multiplicado por la IM dividido para 2 multiplicado por el seno de la diferencia entre los ángulos. ¿Sí? Ya, si se dan cuenta, lo único que cambia entre ellos es el coseno y el seno, ¿no? Estos dos valores son igualitos, por si acaso. Bueno. Ahora, si nosotros reemplazamos por P y Q en la expresión de aquí arriba, me quedaría que la potencia instantánea no es nada más que P más P por el coseno de 2 omega t menos Q por el seno de 2 omega t. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos la expresión de potencia instantánea un poquito más simplificada, ¿no? Ya absorbiendo constantes y poniéndolas en un solo valor. Ahora, ¿por qué quiero llegar a esto? Bueno, grafiquemos estas expresiones de aquí. ¿Ya? En esta expresión de aquí la vamos a graficar y luego vamos a graficar la de acá. Ahora déjenme ver si me sale un plano. Bueno, ahí, ya. La expresión de aquí, si se dan cuenta, es una constante positiva siendo sumada a una expresión cosenoidal, ¿no? Esta expresión de aquí tendría que variar, esta expresión solita de aquí estaría variando entre un valor de menos P y un valor de P, ¿no? Pero al sumarle esta constante, ahora va a variar, esta expresión cosenoidal va a variar entre un valor de, P, de 2P, va a tener una amplitud máxima de 2P, y un valor mínimo de 0, ¿no? El mínimo valor que ella va a tomar es el 0 en estos puntos, ¿sí? Lo único que he hecho es a la función coseno, que estaba así, la he desplazado P unidades, nada más, y la he subido en el plano. Me queda hacia arriba, ya no en ningún momento se hace negativa. No sé si eso quedó claro. Bueno, básicamente es eso. La he desplazado P unidades y subió, nada más. ¿Sí? Ahora es una onda con amplitud 2P. Ahora, para la onda de aquí, la onda multiplicada por Q, me quedaría pues esto de aquí. Esta onda no tiene ninguna constante siendo sumada a ella, entonces ella no se desplaza verticalmente, simplemente sigue siendo una onda así, ¿no? Esta es la onda Q. Q por seno de 2 omega t. ¿Ya? Y esta es la onda P más P por coseno de 2 omega t. ¿Sí? ¿Qué representan cada una de estas ondas? Si se dan cuenta, esta onda de aquí siempre el área va a estar en la parte positiva, ¿no? Entonces siempre las áreas que vamos a tener aquí van a ser positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia que representan estas áreas siempre se va a consumir, ¿ya? Siempre es la potencia que se está consumiendo. ¿En dónde? En resistores, ¿ya? Pero en cambio, esta de aquí, durante un semiciclo es positiva y durante otro semiciclo es negativa. Luego vuelve a ser positiva y luego se hace negativa. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que estamos durante un instante de tiempo consumiendo energía y durante otro instante de tiempo entregándola. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que estamos hablando de un inductor o de un capacitor. ¿Ya? De un inductor o de un capacitor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho desde el principio de este parcial que el inductor no tiene la capacidad de consumir energía. El inductor lo que hace es almacenar energía por medio de su campo magnético, ¿ya? Entonces, él almacena energía durante un instante de tiempo, este intervalo, y luego, cuando se cambia la polaridad de la corriente, recordemos que la corriente y el voltaje tienen esta forma, son sinusoidales, durante un instante de tiempo la corriente es positiva, ¿ya? Entonces, cuando la corriente es positiva, el inductor está guardando energía. Luego llegamos a este punto, la corriente se hace negativa y el inductor tiene que oponerse a ese cambio de corriente y comienza a entregar energía como si ese fuese una fuente. La energía que le entregó la fuente se la está devolviendo. Se la devuelve y por eso se hace negativa esta potencia, ¿ya? ¿Y en dónde se almacena esa energía? En el campo magnético.
Bueno, esta es la densidad de flujo del campo magnético, pero bueno. Ahora, el capacitor hace lo mismo, solo que él almacena energía en su campo eléctrico. Durante el semiciclo negativo, en este caso, el capacitor estaría almacenando energía, y durante el semiciclo positivo, él comienza a devolver esa energía. ¿Ya? Bueno, me imagino que ahí quedó claro esa parte de ahí. ¿Ya? Básicamente, los inductores y capacitores, ellos no consumen la energía como tal. Ellos solo la guardan. La guardan, y cuando el circuito cambia de polaridad, porque estamos hablando de corriente alterna, ellos regresan esa energía al circuito. ¿Ya? Entonces ellos están prácticamente como que la energía está oscilando a través de ellos. Nada más. Básicamente es eso. Bueno, ahora, si nosotros quisiésemos sacarle la potencia promedio a esta gráfica, me quedaría que simplemente la potencia promedio es P. Si le queremos sacar el valor promedio a esta gráfica, es 0. Porque durante este tenemos un área positiva y un área negativa. Al sumarlas me quedaría 0. ¿Ya? Y pues, ¿qué quiere decir que me queda aquí el valor promedio 0? Que en total no se está ni entregando ni consumiendo energía, ya en promedio. ¿Por qué? Porque la misma energía que le entrega un ratito, la está devolviendo el inductor o el capacitor. Bueno, si hasta ahí todo quedó claro, vamos a llevar esto ahora al dominio de la frecuencia. ¿Cómo llevamos esto al dominio de la frecuencia? Bueno, ya, esto de aquí es pura demostración, por si acaso, ¿no? No es tanto que lo tengan que utilizar, más que estos valores que están aquí. Vamos a pegar esto aquí. Bueno, ahora sí. Bueno, ahí. Ya. Tenemos esta expresión de potencia activa y potencia reactiva. Ya, y esta expresión de aquí la podemos escribir de esta forma. Bm sobre raíz de 2 multiplicado por Im sobre raíz de 2, ¿verdad? Sabemos que multiplicar raíz de 2 por raíz de 2 me va a quedar el 2, ¿no? Multiplicado por el coseno del ángulo θb menos el ángulo θi. Aquí me quedaría lo mismo. Bm partido de raíz de 2 por Im partido de raíz de 2 por el seno del ángulo θb menos θi. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver que este Bm no es nada más, Bm sobre raíz de 2 no es nada más que el valor RMS. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Y la corriente Im sobre raíz de 2 no es nada más que la corriente RMS. ¿Ya? Multiplicado por el coseno de la diferencia de los ángulos. Listo. Acá lo mismo, es el BRMS y acá sería el IRMS. Multiplicado por el seno de la diferencia entre los ángulos. Listo. Ahora, ¿de dónde provienen estos valores RMS? Bueno, sabemos que el voltaje en el dominio del tiempo, pues tiene la forma sinusoidal, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Tiene una forma sinusoidal. Durante un semiciclo es positivo, durante otro semiciclo es negativo, y así, ¿no? ¿Qué pasa si yo le quiero sacar el voltaje promedio a esta expresión, a esta onda? El voltaje promedio de esta onda me va a dar 0. ¿Por qué? Porque tenemos un área positiva y un área negativa de igual magnitud. Ya se van a restar y se va a hacer 0. Pero como yo no puedo trabajar con valores promedios de voltaje ni de corriente, lo que yo tengo que hacer es sacar el valor RMS, valor cuadrático promedio, ya que esto está en su libro de física, por si acaso. ¿Y cómo lo saco? Lo saco con esta expresión. Ojo con esta expresión porque puede que le tomen esto. Es raro que les tomen, pero pues puede ser. 1 sobre el periodo multiplicado por la integral a través de ese periodo, ¿ya? Por la integral a través de ese periodo, de el valor de voltaje instantáneo, ¿ya? El voltaje de esa onda, al cuadrado de t, ¿ya? Integral respecto al tiempo. ¿Ya? Si es que la onda de voltaje B de t tiene esta forma, Bm por coseno de omega t más teta sub v, ¿ya? Si tiene esta forma la onda, este valor RMS me va a quedar la amplitud Bm partido de raíz de 2, ¿ya? Siempre que tenga esta forma la onda. ¿Sí? Y por eso que aquí decimos que este es el valor RMS, ¿ya? Porque es Bm sobre raíz de 2.
Y lo mismo para la corriente IRMS, por si acaso. Si ustedes quieren la corriente IRMS, es 1 sobre el periodo dividido multiplicado por la integral a través de ese periodo de la corriente instantánea al cuadrado a través del tiempo, ¿no? Y esto me va a quedar la amplitud de corriente partido raíz de 2. ¿Sí? Y esto va a tener unidades voltios de RMS, ¿no? Voltios cuadráticos medios. Y esto va a tener las unidades de amperios cuadráticos medios o amperes RMS. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué vamos a trabajar ahora con valores de RMS? Porque si se dan cuenta, cuando trabajo con valores de RMS, directamente la expresión de potencia activa y potencia reactiva me queda la multiplicación de esos valores, ¿no? En cambio, cuando yo tengo valores picos, con el BM, el IM y el IM, tengo que dividirlos para raíz de 2, ¿sí? O dividirlos para 2, la multiplicación, ¿no? Entonces, pues se me hace más conveniente trabajar con estos acá. Bueno, ahora, llegado a esa parte de aquí, lo que quiero decir ahora es que ahora la transformación fasorial que hagamos a los voltajes y corrientes ya no va a ser la que teníamos antes. No, ahora va a ser esta. Hago la transformación fasorial y lo que me queda, el fasor voltaje B, ahora va a ser el BRMS como magnitud de ese fasor y el ángulo va a ser el teta V. ¿Ya? Que esto lo podemos traducir en el valor pico partido de raíz de 2, que es el valor RMS, a un ángulo teta V. Así vamos a realizar la transformación fasorial ahora. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguno quedó claro? Si no, continuamos, ¿no? No hay duda. Bueno, chévere. Entonces continuamos. Ahora, bueno, dicho eso, lo que nos falta ahora explicar es qué significa este coseno de teta b menos teta i. ¿Ya? Antes de llegar a eso, recordemos que teta b menos teta i, ¿a qué era igual? Siempre igual al ángulo de la impedancia, ¿no? Siempre y cuando este sea el voltaje de esa impedancia y esta sea la corriente de esa impedancia, ¿no? Por si acaso, recordemos eso de ahí, ¿no? Tengámoslo en cuenta. No lo vamos a utilizar ahorita, pero tengámoslo en cuenta, ¿ya? Ahora, una cosa que quería aclararles es que el coseno de teta b menos teta i se conoce como factor de potencia, ¿ya? Vamos a ponerle aquí. Factor de potencia. ¿Ya? Ese factor de potencia lo único que me dice es, lo que me da es, ¿cómo decirlo? Me da información respecto a la calidad de la energía que me están entregando. Ya vamos a ver eso de ahí, ¿no? Me da información respecto a la calidad de energía que yo tengo. Ya lo vamos a ver a más profundidad, no se preocupen. Ahorita es una explicación bastante vaga, pero pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, ahora sí, ya analizamos la potencia compleja en el dominio del tiempo, ¿no? Ahora vamos a analizarlo en el dominio de la frecuencia, que es en donde trabajamos los circuitos, ¿no? Con números complejos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo analizamos en el dominio de la frecuencia? ¿Ya? Perdón, sí, en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, bueno, en el dominio de la frecuencia, nosotros no vamos a tener una potencia como tal, así. Por si acaso, una cosita que me olvidé decirles, esta potencia de aquí tiene unidades de vatios, ¿sí? La potencia instantánea. Y esta de aquí tiene otras unidades, ya vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Me dan un segundo. Bueno, ahora sí. Ahora, nosotros en el dominio de la frecuencia no vamos a tener una única potencia como tal. Vamos a tener, pues, esto de aquí. Vamos a tener ahora una potencia que va a ser una potencia compleja. Va a ser un número complejo o un fasor. Ya vamos a tener un fasor potencia, ¿ya? Que va a tener dos componentes. La componente real, que va a ser la potencia activa,
y la componente imaginaria, que va a ser la potencia reactiva, ¿ya? Donde la potencia activa representa a la potencia consumida en resistores y la potencia reactiva representa a la energía o la potencia que se le está entregando, que están almacenando los inductores y capacitores, ¿ya? Potencia de inductores o capacitores, ¿ya? ¿Cómo sé cuándo es la potencia de un inductor? Cuando es positiva. Cuando es negativa, es la potencia de un capacitor. Bueno, ahora, ¿en qué se traduce esto? Bueno, vamos a reemplazar las expresiones que teníamos aquí arriba. Uy, estas expresiones que teníamos aquí arriba las vamos a reemplazar acá. ¿Ya? Y vamos a llegar a esta expresión. Bueno, la potencia activa sabemos que es el voltaje, perdón, RMS, multiplicado por la corriente RMS, multiplicado por el coseno del ángulo θ B menos θ I. ¿Ya? Y la potencia reactiva sabemos que es el voltaje RMS por la corriente RMS multiplicado por el seno del ángulo θ B menos θ I, ¿no? ¿Qué forma tiene esto? Esto tiene la forma, pues, de la magnitud de un fasor, de cómo sacamos las componentes de un fasor, ¿no? La magnitud por el coseno del ángulo más J, magnitud por el seno del ángulo. Entonces podríamos decir que la magnitud de este fasor o este número complejo S, ¿a qué es igual? A este valor, ¿verdad? BRMS multiplicado por IRMS. ¿Ya? Y a esto se lo va a conocer como potencia aparente, ¿no? Porque es la magnitud del fasor. La potencia aparente no me da mucha información respecto a cuánta energía estoy entregando. ¿Por qué razón? Porque pues ya sabemos que una parte de esa energía es la que se consume y la otra parte simplemente se está almacenando. Bueno, entonces básicamente si sacamos la potencia compleja. Y el ángulo de ese fasor, ¿a qué va a ser igual? También lo podemos llamar θS, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A lo que está dentro del coseno y dentro del seno, ¿no? ¿Sí? Θ B menos θ I. Por lo tanto, el número complejo S es P más JQ, o es la potencia aparente, que es la magnitud de ese fasor, a un ángulo θS, ¿no? Que es θ B menos θ I. ¿Sí? O también es igual, ya sabemos, BRMS multiplicado por la corriente RMS a un ángulo θ B menos θ I. ¿Ya? Y así tenemos ya la potencia compleja. Ahora, ¿por qué razón la potencia reactiva del inductor es positiva y la del capacitor es negativa? Ya, es por esto de aquí. Si nos damos cuenta, el inductor en el dominio de la frecuencia es un JXL, ¿no? JXL, o podríamos decir que es un XL a 90 grados. En cambio, el capacitor es un menos JXC o un XC a menos 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están desfasados, ¿cuánto? 180 grados. ¿Qué quiere decir esto en términos de potencia? Que cuando el inductor se está cargando, ¿ya? Cuando el inductor se está cargando, el capacitor se está descargando, ¿ya? Porque están desfasados 180 grados, su comportamiento es opuesto, ¿ya? Es dualidad, por así decirlo. Cuando el inductor se está cargando, el capacitor se está descargando, es decir, está devolviendo la energía. En cambio, cuando el capacitor está devolviendo la energía, es decir, se está descargando, el capacitor se está cargando, está absorbiendo la energía, ¿ya? Entonces, mientras uno absorbe, otro quita, ¿ya? Esta es la Q del inductor y esta sería la Q del capacitor, ¿ya? Por esa razón es que cuando este es positiva y este es negativa. Y así las diferenciamos. Básicamente es eso. En cambio, esta potencia de aquí sabemos que los resistores siempre la consumen, no la están consumiendo constantemente. Esta es la potencia que podríamos decir se está volviendo, se está consumiendo, se está convirtiendo en trabajo, ¿ya? Porque es la que en realidad se está consumiendo en el circuito. Bueno, tenemos la potencia compleja, ya analizamos todo esto, sabemos que el θS, sabemos que el θS es igual al θB menos θI, por lo tanto, me dan un segundo.
Dame un segundo. Ahora sí, ya. Bueno, hemos llegado a que este ángulo de aquí es este ángulo, es la resta de estos dos, ¿no? Por lo tanto, el factor de potencia es igual a el coseno de ese ángulo, teta s, y es igual al coseno de la diferencia de estos ángulos, ¿no? Teta b menos teta i. ¿Ya? Y que también habíamos dicho que la resta de estos ángulos es el ángulo de la impedancia, ¿no? Entonces, pues tendríamos coseno del ángulo de la impedancia, ¿no? Siempre y cuando la potencia que estemos sacando sea la potencia de una carguita, ¿no? De una impedancia. Entonces, el ángulo de la impedancia es igual al ángulo de la potencia. Esto solo en ciertos casos, ¿no? Esto depende de si la potencia que estamos sacando es la potencia de una carga. ¿Sí? Bueno. Si no hay dudas hasta ahí, ahora vamos a analizar otra cosa. A ver. Ah, por cierto, ya todas estas potencias es verdad que tienen las mismas unidades, pero para distinguirlas nosotros le damos unidades distintas. Por ejemplo, a la potencia aparente le vamos a dar las unidades de voltio amperio, ¿ya? A la potencia activa o a la potencia promedio le vamos a dar las unidades de vatios, porque esa es la potencia que se consume. Y a la potencia reactiva le vamos a dar las unidades de voltio amperio reactivo, ¿ya? Que en teoría las tres unidades son la misma, pero pues se las pone así para poder diferenciarlas, ¿no? Bueno, también podríamos decir que el capacitor en sí es una fuente de reactivos, porque su potencia reactiva es negativa, y el inductor es una carga que consume reactivos, ¿ya? Pero esa definición yo no la uso mucho en realidad, porque a mí en realidad no me sirve de mucho, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver vamos a ver entonces, ya vimos la potencia compleja, bla, bla, bla. Vamos a ver lo que es el triángulo de potencias, ¿ya? A ver, yo tengo esta potencia compleja de aquí, ¿no? Esta potencia compleja de aquí. Bueno, vamos a dibujarla acá de nuevo. Ya, tengo esta potencia compleja de aquí, ¿ya? Su parte real es P, su parte imaginaria es JQ, ¿verdad? Y en la forma de magnitud de ángulo, pues sería la magnitud de S a un ángulo teta S. O si no quiero poner magnitud de S, pues podría poner simplemente la potencia aparente, que es lo mismo, ¿no? Estos dos son lo mismo, ¿ya? A un ángulo teta S. Cuando no tiene la rayita es potencia aparente y significa que es la magnitud, nada más. Si yo lo quiero graficar en el plano complejo, pues me quedaría algo así. Me da un segundo para dibujar un plano para que no quede tan feo. Me da un segundo, ya dibujo un plano y ahí seguimos, ¿no? Aquí. Ahora voy a dibujar el fasor. Ya, ahora, este sería mi plano complejo, ¿verdad? Aquí estarían las componentes imaginarias y aquí estarían las componentes reales, ¿no? Ahora, si yo quisiese dibujar este fasor de potencia, sería este fasor de aquí, ¿verdad? Esta sería la magnitud, la magnitud de S, y pues la parte real, que sería pues esta componente, hasta aquí, sería la potencia activa, y la parte imaginaria, que sería la componente vertical, sería la potencia reactiva, ¿ya? Y estarían aquí, ¿no? Formarían el famoso triángulo de potencia, ¿ya? Y el ángulo que se forma entre el fasor y la horizontal sería el ángulo teta S, ¿no? ¿Sí? Y aquí pues tendríamos prácticamente dos fasores más, ¿no? El fasor Q, ya que es siempre vertical, y el fasor P, ya que es siempre horizontal, ¿no? Siempre va paralelo al plano, al eje real, ¿ya? Así lo podríamos dibujar, ¿no?
Visto de otra forma, ya visto en forma de triángulo de potencia, siempre va a ser esto. ¿Ya? La Q va a estar aquí, la P va a estar aquí, va a ser el cateto adyacente, aquí va a estar el teta S, y aquí va a estar la potencia aparente, ¿no? De tal forma que yo puedo sacar P con relación de triángulos, ¿verdad? Bueno, perdón, con las expresiones de triángulo y rectángulo, porque aquí hay 90 grados, por si acaso, ¿sí? Con las expresiones de triángulo y rectángulo, yo puedo sacar que P es igual a S por el coseno de teta S, y Q es igual a S por el seno de teta S, ¿no? ¿Sí? Y esas son las mismas expresiones que tenemos aquí arriba, por si acaso. Estas expresiones de aquí. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Eso es cuando Q es positivo. Cuando Q es negativo, pues lo que va a suceder es esto, ¿no? Va a suceder esto. Así. Nada más. Aquí va a estar P, aquí va a estar el Q, que es negativo ahora, y aquí va a estar la potencia aparente. Y se van a cumplir las mismas expresiones, ¿no? Aquí va a estar el mismo teta S, y se van a cumplir las mismas expresiones, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. No es nada muy complicado en realidad lo del triángulo de potencia. En realidad yo no lo uso porque pues con las expresiones que tenemos aquí tal cual ya tenemos todo. Pero bueno, si no hay ninguna duda hasta ahí, vamos a notar una cosa. Algo que me olvidé decirles es ¿a qué se parece esto? Ya, yo sé que esto de aquí es la potencia compleja, ¿ya? Pero yo esto de aquí también lo puedo expresar de otra forma, ¿no? Lo puedo expresar como el producto entre el fasor voltaje y el fasor corriente. ¿Podría ser así? Casi que sí. Pero notamos que si fuese el producto, obviamente estarían multiplicándose las magnitudes, que sí lo están haciendo, y los ángulos estarían sumándose. Pero ¿qué pasa? Se están restando. Quiere decir que como el ángulo de la corriente aquí está negativo, quiere decir que aquí estaba conjugada la corriente. ¿Por qué? Bueno, sabemos que en la nueva transformación fasorial, el voltaje va a ser el voltaje RMS a un ángulo θv, ¿no? Y la corriente va a ser igual a la corriente RMS a un ángulo θi. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar eso aquí para ver si me queda lo mismo. Me quedaría el fasor de voltaje BRMS a un ángulo θv y el fasor de corriente IRMS a un ángulo θi. ¿Verdad? Si yo los dejase así, lo que me quedaría sería BRMS multiplicado por IRMS, ¿verdad? La multiplicación de las magnitudes, a un ángulo, la suma de los ángulos, ¿verdad? Θb más θi. Y yo no tengo más θi ahí en la expresión de acá arriba, ¿no? Tengo menos θi. Por lo tanto, esto de aquí estaría mal, ¿no? Aquí tengo que poner el conjugado. Vamos a ver qué pasa si le pongo el conjugado ahí arriba. ¿Qué pasaba cuando yo conjugaba un fasor? El ángulo cambiaba de signo, ¿no? Entonces aquí tendríamos el BRMS a un ángulo θb por el IRMS, que la magnitud no cambia cuando lo conjugo, a un ángulo, el ángulo de cambio de signo sería menos θi. ¿Sí? Y ahora sí, por fin, al realizar la multiplicación, me quedaría la multiplicación de las magnitudes, que es BRMS multiplicado por IRMS, y la suma de los ángulos, ¿verdad? Que sería θb más el ángulo de aquí, que es negativo, menos θi. Y ya me queda la potencia compleja. Entonces ya podríamos decir que la potencia compleja también se obtiene con la expresión del voltaje del elemento al que le queremos sacar la potencia, multiplicada por la corriente conjugada de ese elemento. No sé si hasta ahí quedó claro, pero si no, me avisan, ¿no? Si algo no ha quedado claro hasta ahora, me avisan nada más, ¿no? Que esto ya queda más claro incluso cuando vamos a hacer ejercicios, ¿no? Igual no se preocupen si hasta aquí no queda todo claro. De hecho, pues lo único que les recomendaría es que una vez terminada la clase, una vez que terminemos la clase, repasen, nada más. Me imagino que Thevenin aún no les han enseñado en circuitos de corriente alterna, porque para hacer Thevenin necesitarían, pues, conocer primero potencia compleja, ¿no? Igual Thevenin lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Que es facilito, por si acaso, ¿ya? Bueno, ahora, si se dan cuenta, bueno, no vamos a aplicar eso ahí, ¿vale?
Ahora, vamos a ver una cosita. ¿Qué pasa si yo quiero, ahora, por si acaso, esta expresión de aquí, bueno, S, la expresión por si acaso, S, ay, no puedo escribir así, ahora sí. Ya, la expresión de la potencia compleja igual a el voltaje, fasor voltaje multiplicado por el fasor corriente conjugada, es válida para cualquier elemento en corriente alterna, ¿ya? Para fuentes, para resistores, para inductores, impedancias en general, ¿ya? Para cualquier fuente o para cualquier carga. Es válida esa expresión. Pero esto es como en circuitos de corriente continua. ¿Se acuerdan que en circuitos de corriente continua teníamos dos tipos de, tenemos ecuaciones o funciones de potencia para las fuentes y para las cargas? Pero para las cargas teníamos como tres, ¿no? Para los resistores teníamos como tres expresiones para sacar la potencia. Esto es lo mismo, ¿ya? Esto de aquí es válido para cualquier elemento, para ya sea fuente o carga. Pero para las cargas en general tenemos más expresiones. Digamos que yo tengo una carguita Z, ¿ya? Una carguita con un número complejo Z que la representa, ¿ya? Me da un segundo. Ok, disculpen la interrupción. Un segundo. Bueno, ahora, yo sé que esa carguita tiene una corriente I, ¿ya? Y un voltaje V a través de ella, ¿ya? Con esta polaridad. Si yo quisiese sacar la potencia de esa carguita, ¿ya? Perdón, donde pues ya sabemos que la corriente I, déjenme acercar un poquito más esto de aquí para poder escribir un poquito mejor. Ya. Sabemos que el voltaje V, sabemos que es un voltaje RMS, que ya sabemos que es la amplitud dividido por la RG2, a un ángulo θB, ¿no? Sabemos que la corriente es la corriente IRMS, ¿verdad? La corriente cuadrática media, que es la amplitud de corriente partido de RG2, a un ángulo θI. Ya, listo. Y pues por si acaso, su impedancia compleja no es nada más que la magnitud de su impedancia a un ángulo θz, ¿no? Ya, listo. Donde sabemos que por ley de Ohm, el voltaje en ese elemento no es nada más que su corriente, pasar corriente multiplicado por su impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la impedancia no es nada más que la relación entre el voltaje y la corriente, ¿no? La división. Por lo tanto, esto va a ser el VRMS partido el IRMS y la resta de los ángulos, ¿verdad? Teta B menos teta I. De aquí sacábamos que esto de aquí era el teta Z, ¿no? Por si acaso. Bueno, eh, bueno, vamos a ponerlo aquí. Que teta Z es igual a teta B menos teta I. Va. Ahora, sabemos que la potencia compleja en esa carguita, la Z sub Z, la S sub Z, perdón, es igual al voltaje multiplicado por la corriente conjugada, ¿no? Y bueno, sabemos que esto de aquí nos va a dar pues el VRMS por el IRMS a un ángulo θB menos θI, ¿ya? Pero esto también es igual a la potencia aparente, que es la magnitud, y el ángulo pues sería el θS. De donde sabemos que el ángulo θS, como es la potencia de una carga, es igual al ángulo de esa carga, ¿sí? Son el mismo ángulo, por si acaso. Son expresiones que tenemos que saber definir, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo despejé la ley de Ohm de aquí? Porque ahora voy a reemplazar esta ley de Ohm, este valor de voltaje, lo voy a reemplazar aquí abajo, ¿ya? Entonces, la potencia compleja de esa carga me quedaría, en lugar del fasor voltaje, pongo el fasor corriente, perdón, me quedaría la impedancia compleja multiplicada por el fasor corriente, ¿verdad? Este sería mi voltaje, ¿no? Y esto me quedaría multiplicado por el fasor corriente conjugada, ¿no? ¿Y esto qué sería igual? Bueno, me quedaría la impedancia compleja multiplicada por el fasor corriente multiplicado por su corriente conjugada, ¿ya? ¿Y qué sucede? Bueno, el fasor corriente multiplicada por su corriente conjugada, ¿a qué va a ser igual? Bueno, sería igual a esto. El fasor corriente es el IRMS a un ángulo θ I, ¿no?
¿Y el fasor corriente y conjugada qué es? Bueno, es el IRMS mismo, la misma amplitud, pero el ángulo le pongo un signo menos por delante, ¿no? Entonces la multiplicación me quedaría la multiplicación de las magnitudes, que es el IRMS al cuadrado, y la suma de los ángulos, ¿verdad? Que me quedaría teta i más el ángulo de acá, que es el negativo de teta i. ¿Qué me queda esto? IRMS al cuadrado. Y esto me queda 0 grados. Y que me quede 0 grados significa que es una constante, ya que no tiene parte imaginaria. Y pues, ¿en qué se traduce esto? Que la multiplicación de cualquier fasor por su conjugada me da igual a la magnitud al cuadrado de ese fasor. ¿Ya? La magnitud al cuadrado de ese fasor. Esto es el IRMS cuadrado. ¿Ya? La magnitud al cuadrado. Por lo tanto, esto me quedaría la magnitud al cuadrado, magnitud, ojo, al cuadrado del fasor corriente multiplicado por la impedancia. ¿Sí? Y eso tiene sentido. Si se lo pueden analizar, esto de aquí es una constante que no va a hacer que cambie el ángulo de la impedancia, ¿no? Porque la impedancia tiene que tener el mismo ángulo que la potencia compleja. ¿Sí? Ojo, tengan mucho cuidado con esta expresión, porque en esta expresión solo tenemos la magnitud de la corriente. De esta expresión, de ninguna forma podemos despejar el ángulo de esa corriente. ¿Sí? Este es un error que cometieron muchos chicos en las lecciones, y algunos hasta se quedaron por eso, que decían que aquí despejaban la corriente, pero ellos no decían que era la magnitud, decían que era directamente el fasor, y lo despejaban y les quedaba 0 grados ese fasor, y eso es falso. Lo que tienen es la magnitud nomás. ¿Sí? Bueno, si de aquí despejamos la corriente ahora, tenemos que la corriente no es nada más que el voltaje partido la impedancia. Si lo despejamos, si lo reemplazamos acá, en esta expresión de aquí arriba, me quedaría pues que la potencia compleja no es nada más que, me da un segundo, ¿ya? Que el voltaje multiplicado por la corriente, que no es nada más que el mismo voltaje dividido para la impedancia, pero recordemos que esa corriente que estamos reemplazando está conjugada, entonces hay que conjugar todo esto. ¿Ya? Y la conjugada de una división simplemente es la división de las conjugadas. Sería B multiplicado por el fasor voltaje conjugado dividido para la impedancia compleja, pero conjugada. ¿Ya? Un fasor multiplicado por su conjugada, me queda la magnitud del fasor al cuadrado. Es decir, el BRMS al cuadrado. Dividido para la impedancia, pero conjugada. ¿Ya? Esto de aquí que me quede la impedancia conjugada, quiere decir pues que esto me va a quedar, por si acaso, la magnitud de B, bueno, si lo quiero llevar a forma magnitud-ángulo, me quedaría la magnitud de Z a un ángulo menos teta Z, ¿verdad? Porque está conjugado, le tengo que poner el signo. En cambio acá me quedaría la magnitud del fasor corriente al cuadrado multiplicado por, bueno, si lo quiero llevar a forma magnitud-ángulo, sería la magnitud de Z a un ángulo teta Z. ¿Ya? Si se dan cuenta que me queda el mismo ángulo, no va a cambiar por ningún motivo. En cambio acá, como tengo una división, vamos a suponer que este es un número real, ¿no? Tiene 0 grados, ¿no? Por si acaso. Vamos a suponer eso. Me quedaría la división de las magnitudes, que sería b cuadrado, dividido para la magnitud de z, a un ángulo, que es la diferencia entre el ángulo de arriba, que es 0 grados, menos el ángulo que está abajo, porque es una división. Entonces me quedaría teta z positivo. Y me queda el mismo ángulo en la impedancia que en la potencia. ¿Sí? Y se cumple. ¿Ya? Y básicamente estas son las tres expresiones que puedo utilizar yo para la potencia en una impedancia. ¿Ya? Las vamos a escribir aquí abajito. Que la potencia en una impedancia, vamos a escribirlas aquí por último, la potencia en una impedancia no es nada más que el producto entre su voltaje y su corriente conjugada, o también va a ser la magnitud de su corriente al cuadrado multiplicado por su impedancia compleja, o también puede ser la magnitud de su voltaje al cuadrado dividido para su impedancia conjugada. ¿Sí? Y esas son las expresiones de potencia que nosotros vamos a utilizar en circuitos de corriente alterna. Bueno, ¿hay alguna duda? No, ninguna. Bueno. Entonces, dicho eso, y dado que pues me imagino que no se ha visto esto todavía en la teoría completamente, y ya estoy pues la introducción a potencia, no se va a volver a repetir. La siguiente clase ya veríamos entonces
circuitos, bueno, ejercicios en los que se determine potencia promedio, potencia reactiva y todo eso. Se aplique ya la definición de adelanto y en atraso. Y luego vamos a ver ya Thevenin y ya mejoramiento del factor de potencia por medio de bancos de capacitores, que es lo último que faltaría respecto a potencia, ¿ya? Y listo. Básicamente eso sería todo respecto a potencia. Lo vamos a dejar hasta ahí por hoy, porque después nos estaríamos adelantando. Y listo. Gracias.